Saludos y bienvenidos a su programa que se dice de economía aquí en radiocomunidad.com. Quien les habla, Oscar José Torrealba. Es un gusto, es un placer abordar con ustedes temas económicos desde los fundamentos del libre mercado y de la libertad individual. Que se dice de economía, programa que se transmite todos los viernes de 4 a 5 de la tarde completamente en vivo aquí en radiocomunidad.com. Y por supuesto, vamos a comenzar con analizar la situación económica de Venezuela a través de las noticias que se comparten en redes sociales. Y fíjense ustedes la nota que nos trae Banca y Negocios. Advierten que habrá dificultades para cubrir la demanda nacional de plátanos debido a las lluvias. Yurimar Quintero, gerente general de la Fundación para el Mejoramiento del Plátano en Venezuela, informó que no han podido acceder a las plantaciones de plátano en el Zulia para evaluar los daños causados por las lluvias. Antes de las inundaciones se hablaba de unos 10.000 a 12.000 kilogramos por hectárea por año. Y hoy se habla de una producción que está por debajo de las 5.000 toneladas por hectárea por año. Estamos hablando de un déficit entonces de 5.000 a 7.000 toneladas de hectáreas por año. Es una situación de urgencia. Es una situación bastante complicada porque no sabemos cómo vamos a hacer para cubrir la demanda que se requiere en los mercados. Asimismo, explicó que a comienzos de 2021 hubo una producción de 80 millones de kilogramos de plátano, pero a inicios del año 2022 contaban con 50 millones de kilogramos. Los bajos precios del rubro entre los años 2018 a 2020 hicieron que el productor no tuviera las motivaciones para producir. A eso se le suman las fuertes precipitaciones y desbordamientos de ríos en las últimas semanas. Vamos a analizar, que eso está muy interesante, vamos a analizar este último comentario que hace esta nota de prensa, que me parece muy oportuno. ¿Por qué? Porque uno tiene que ver dos elementos en cuanto al análisis económico de este mercado. El primero es el precio y el segundo es un shock externo derivado por un acontecimiento climático. Es decir, fíjense ustedes lo interesante de esto. Entre el año 2018 al año 2020, más bien hubo un desincentivo a la producción. ¿Por qué hubo un desincentivo a la producción? Porque los bajos precios del rubro desmotivaron al productor. Es decir, los bajos precios del rubro no hacían rentable el negocio. Y esto es un elemento interesante de acuerdo a la teoría económica. Es decir, cuando un precio baja, pues entonces disminuyen los márgenes de ganancia e incluso se va a pérdida. Cuando se va a pérdida, obviamente, el productor deja de producir porque no va a trabajar a pérdida. O sea, no va a pagar para trabajar, que es lo que significa eso. Entonces, durante el año 2018 al año 2020, tenemos un elemento. O había mucha oferta de plátanos, o no había la suficiente demanda de plátanos, lo que hacía que el precio del mismo cayese o fuese realmente menor o no lo suficiente como para generar márgenes de ganancia atractivos para los productores. Ahora bien, el escenario hoy en día es distinto porque el mercado estaba funcionando con un precio determinado, un precio que va fluctuando de acuerdo a la dinámica entre oferta y demanda, pero llega a lo que llamamos en economía una externalidad. ¿Y qué es esa externalidad? Es cuando se genera un shock externo, se genera un acontecimiento externo que impacta positiva o negativamente en tu producción, en tus ganancias. ¿Qué es lo que ocurrió con las lluvias que han estado produciéndose en el territorio nacional? Lo que ha causado un conjunto de inundaciones de terrenos y esto ha afectado a la producción no solamente de plátanos, sino también la producción de otras frutas, otras hortalizas u otros tubérculos. Y eso se ha manifestado, fíjense ustedes que eso se ha manifestado, o sea, perdón, se ha reflejado en el precio de algunos productos. Es el caso, por ejemplo, de la cebolla, que tuvo un incremento importante de precios. El pimentón también tuvo un incremento importante de precios durante el mes de abril. ¿Qué otro producto? La cebolla, el tomate también tuvo un incremento importante y se espera que el plátano también tenga un incremento importante. ¿Por qué? Porque tenemos una demanda que está ahí, que permanece constante de alguna u otra manera.
o en el corto plazo, ahí está, permanece constante, pero tenemos una externalidad que está afectando directamente a la oferta de plátanos, a la oferta de pimentones, a la oferta de cebollas, es decir, a la oferta de todos estos productos debido a las inundaciones de terrenos que producen, que cultivan, que cosechan estos bienes que son indispensables para la alimentación del venezolano. Pero vean lo que subyace, toda la teoría económica que subyace a este elemento y qué tanto podemos sacar en relación con esto que estamos analizando, ¿no? El tema primero de los precios, la fluctuación de precios es indispensable para entender qué está ocurriendo. Y en segundo lugar, el tema de las externalidades, que de hecho en cuanto a las externalidades hablamos muchísimo durante pandemia porque el mismo COVID-19 era una externalidad. Es decir, es algo que viene de afuera, es algo que no ocurre dentro de tu proceso productivo, sino es sencillamente un elemento climático, político, una catástrofe que afecta externamente a tu producción y por supuesto afecta tus márgenes de ganancia y digamos que trastoca todos los elementos de oferta y demanda que se estaban gestando hasta ahora. Por ejemplo, en el caso de nuevo de la producción de plátanos, la cantidad de lluvias afecta directamente a la oferta. Si usted, y esto es teoría económica básica, si usted tiene una demanda que permanece invariable, constante, es decir, hay demanda de plátanos y hay una disminución de la oferta, pues eso se va a ver reflejado en el precio. Se esperaría que, y tal como ya ha ocurrido con otros alimentos, se espera que el plátano, en este caso, aumente de precio. Actualmente se encuentra alrededor de 6 bolívares por kilogramo, 6 bolívares por kilogramo, y bueno, veremos si durante el transcurso del mes de mayo aumenta tal y como aumentó, como ya he mencionado, la cebolla, el pimentón, el tomate y todos estos productos que se han visto afectados directamente por el tema de las lluvias. Vamos con una siguiente nota de prensa que nos trae finanzas digital, que también es interesante. Economista Ronald Balsa. La dolarización en el país contribuyó a estabilizar el precio del mercado paralelo. El economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica, Andrés Bello, Ronald Balsa, profesor amigo, a quien le mando un gran saludo, señaló que es difícil saber por qué se mantuvo esa aparente estabilidad en el mercado cambiario durante este último tiempo. Recordemos, vamos a hacer un paréntesis, recordemos que el tipo de cambio de mercado, del mercado libre, es decir, el tipo de cambio, realmente lo que hacen las páginas web es reflejar el precio, el tipo de cambio de otros mercados. Cuando existía, por ejemplo, cuando existe, porque sigue existiendo Dollar Today reflejaba el tipo de cambio en las casas de cambio que se encontraban en Cúcuta y en Maicao. ¿Qué hace esta página que se llama Monitor Dólar? Lo que hace es sacar un promedio de varios mercados. Y en esos mercados se encuentran, por ejemplo, el mercado de sustitutos del dólar, que no son propiamente dólar, pero son sustitutos perfectos del dólar. Es decir, son monedas estables que van uno a uno con el dólar en los mercados de criptoactivos. Llámense estos exchanges, llámense Binance, por ejemplo, llámense Uphold. Hay otras plataformas también que hacen intercambio de dólares electrónicos y ellos agarran estos mercados, calculan o sencillamente toman de esta fuente el tipo de cambio y ellos sacan un promedio. Es decir, cuando usted entra a alguna red social y ve el tipo de cambio, a cómo amaneció hoy, usted no está viendo el tipo de cambio de un mercado, usted está viendo el tipo de cambio de 4 o 5 mercados y usted lo que está viendo es el promedio. Y está viendo el promedio de esos mercados que se gestó hasta las 9 de la mañana de ese día. Es decir, un promedio viejo realmente, porque esos mercados siguen operando. Cuando usted ve que el tipo de cambio tiene una actualización a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde, a través de las plataformas web, a través de su celular, que usted ve que hay una actualización del tipo de cambio, usted está viendo un tipo de cambio viejo, un tipo de cambio que ocurrió durante el día o durante la tarde del día anterior. ¿Y qué ocurrió en 4 o 5 mercados? Y de nuevo, lo que usted está viendo es un promedio de esos mercados. Esto es interesante, ¿no? No obstante, ese promedio se ha mantenido estable.
y no solamente se ha mantenido estable ese promedio de diferentes mercados que utilizan los venezolanos, llámese, a ver, se me pierde de vista el nombre, pero llámese Binance, llámese Uphold, llámese, hay otras plataformas que en este momento no recuerdo el nombre, que utilizan los venezolanos para poder incluso enviar remesas a sus familiares. Está Reserve, esa es otra plataforma que también funciona y del cual de ahí se puede sacar un tipo de cambio, y está otra cuyo nombre en este momento no recuerdo. Lo importante es que ese tipo de cambio se ha mantenido estable durante los últimos 3-4 meses, y además se ha mantenido estable, y por supuesto se ha mantenido estable, el tipo de cambio promedio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela, que también es un promedio mucho más sofisticado, porque el Banco Central de Venezuela tiene la capacidad de medir ponderaciones, es decir, agarra todos los bancos, todas las mesas de dinero de todos los bancos, y hace una relación de la cantidad de dólares transados a ese tipo de cambio. Es un promedio ponderado. Y lo que usted ve es un promedio ponderado de esas transacciones. Lo que usted ve en las redes sociales probablemente sea un promedio simple, porque no hay manera de que esa persona o grupo de personas que publican ese promedio, puedan acceder al número de transacciones que se realizaron por ese tipo de cambio, o a ese tipo de cambio, mejor dicho. Entonces, el tipo de cambio se ha mantenido estable, y aquí el profesor Balsa señala que es difícil saber por qué se mantuvo esa aparente estabilidad. Veamos qué dice esta nota de prensa, porque hay indicios de que sí existe algún tipo de razón y tiene que ver con alguna política orquestada por el Banco Central de Venezuela, que la vamos a explicar. Sigamos leyendo esta nota de prensa. Asimismo indicó en el programa Shirley Radio, transmitido por el circuito Onda Super, la superestación, que el tipo de cambio oficial estuvo siendo un promedio en varios tipos de venta del país. Sostuvo que el Banco Central de Venezuela nunca publicó los montos, entonces no se sabe cuánto representa la venta de divisas en cada banco. Lo que he mencionado, es decir, ese promedio ponderado, el desglose no ha sido publicado, es decir, a ciencia cierta no sabemos cuántas transacciones, de acuerdo al profesor Balsa, no sabemos cuántas transacciones ni cuánto dinero se transó a esos tipos de cambio. Entonces, aquí hay un elemento en el que uno puede pensar, bueno, a la hora de calcular tipos de cambio y promedios ponderados, es importante la transparencia para que ese tipo de cambio sea creíble. Si no, pueden existir razones en una economía que estuvo 14, 15 años con control cambiario. Con control cambiario y con un tipo de cambio establecido de manera arbitraria, pueden existir razones para pensar, ante la falta de transparencia o ante la falta de información suficiente que acompaña este tipo de cambio oficial, pues uno pudiera pensar que es un tipo de cambio arbitrario. ¿De acuerdo? Por eso es que quizás el profesor Balsa hace esta mención. Seguimos. Cabe acotar que hay una cantidad de dólares que se venden fuera del sistema bancario por redes informales, por lo que no se sabe cuántos dólares de este tipo se venden fuera del sistema. Es decir, hay una cantidad de dólares que no están dentro del sistema bancario venezolano, que es el dólar que las personas compran y venden a través de WhatsApp, a través de redes sociales, a través de sus cercanos. Ahora, y aquí esto va asociado al titular de esta nota de prensa. De nuevo, economista Ronald Balsa, la dolarización en el país contribuyó a estabilizar el precio del mercado paralelo. Vamos a llegar a este análisis al final. Fíjense, el especialista afirmó que lo que detuvo la hiperinflación en Venezuela fue que el gobierno dejó de financiarse a través del Banco Central de Venezuela a través de la emisión de bolívares. Ya hemos mencionado aquí en qué se dice de economía que la inflación se debe a una emisión exacerbada de dinero, de bolívares, con la finalidad de financiar el gasto público. Esto es una emisión de dinero que aumenta la oferta de bolívares por encima de su demanda, es decir, aumenta la cantidad de bolívares en circulación por encima del crecimiento de la producción nacional, del crecimiento del crédito, del crecimiento de todo, y esto genera una pérdida del poder adquisitivo de bolívar frente a los bienes, frente a los servicios, frente a las divisas. Eso es sencillo de entender la inflación bajo esta vía. Ahora, fíjense que esta nota de prensa no nos dice la explicación del profesor Balsa del titular, ¿no? Entonces vamos a hacerla nosotros.
¿Por qué la dolarización en el país contribuyó a estabilizar el precio del mercado paralelo? Porque a medida que nos dolarizamos y a medida que incrementan fuentes de ingreso de dólares, pues aumenta la disponibilidad de dólares en el mercado. Si no hay nadie vendiendo dólares, créanme que el tipo de cambio va a subir. El tipo de cambio que se transa en los mercados informales va a subir. Pero si tenemos a personas constantemente cambiando dólares, ofreciendo dólares en el mercado, llámese el mercado informal, de nuevo, sus redes sociales, sus actualizaciones de estado vía WhatsApp, pues entonces es probable que usted consiga el dólar más económico. Hay momentos en el que hay un tipo de cambio y la gente no quiere aceptar ese tipo de cambio, sino te dice, mira, yo lo estoy vendiendo, pero lo estoy vendiendo a este precio o a este tipo de cambio. Y eso ocurre porque quien vende el dólar se da cuenta de que nadie está vendiendo, que lo está vendiendo solamente él. ¿Sabían ustedes cómo funcionan los mercados? Y cómo las mismas personas, sin saber mucho de economía, sin tener una página web que publique un tipo de cambio del dólar, van tanteando el tipo de cambio a través de la interacción que tengan entre compradores y vendedores. Es decir, yo publico que estoy vendiendo dólares, veo que nadie está vendiendo, veo que en efecto yo me estoy enterando que nadie está vendiendo dólares, y yo juego con el tipo de cambio, es decir, al alza. Ahora, ¿por qué se contribuyó, la dolarización contribuye a estabilizar el tipo de cambio del mercado paralelo? Porque esto permite mayor oferta de dólares, así de sencillo. Hace años, cuando existía el control cambiario, hacíamos mención y se dice, de hecho, que el mismo arbitraje, el mismo fenómeno del raspacupo, contribuía a estabilizar el tipo de cambio paralelo. ¿Por qué? ¿Por qué? De hecho, esto no era malo, de hecho, esto era natural. Si usted obtenía dólar barato, usted se iba de viaje y usted no gastaba esos dólares, que tenía la libertad de gastarlos, sino que usted fingía que los gastaba y se los traía al país, usted realmente no estaba haciendo nada malo, porque la otra opción era gastar los dólares. Gastarlos y ya, ¿no? Gastarlos en algún bien, algún servicio, disfrutarlos en un viaje. La gente no los gastaba, sino los traía al país. Al traerlos al país, ¿qué hacía la gente con esos dólares? Dos opciones, o los guardaba o los vendía. Y si los vendía, ¿a qué contribuía eso? A aumentar la oferta de dólares en el mercado cambiario, y eso presionaba a la baja el tipo de cambio. El hecho de que la economía se haya dolarizado contribuyó a que circularan más dólares en la economía venezolana. Y si circulan más dólares en la economía venezolana, eso puede contribuir notoriamente a la estabilización de ese tipo de cambio. Ahora, yo mencioné al principio que había otro indicio que es importante destacar, y es el siguiente. Desde ya hace varios meses, desde hace bastante tiempo, yo creo que ya llevamos el año con la ejecución de esta política, el Banco Central de Venezuela ha estado inyectando dólares en las mesas de dinero, es decir, ha estado aumentando la oferta dólar. Sí, ha estado aumentando la oferta de dólares, y esto ha contribuido a mantener el tipo de cambio. Es decir, se ha generado lo que ellos han denominado una intervención cambiaria en las mesas de dinero. Básicamente, el Banco Central agarra dólares que obtiene, supongo yo, de la venta de petróleo, los ofrece en las mesas de dinero de la banca comercial, y con esto presiona a la baja el tipo de cambio. ¿Cuál ha sido la crítica? Que esto es una presión a la baja forzosa por el tiempo que lleva, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que constantemente se han inyectado ingentes sumas de dinero, de dólares, para poder contener el tipo de cambio. Y esto ha generado algunas consecuencias. Primero, la falta de reconocimiento de la misma economía sobre ese tipo de cambio. La gente opera por encima de ese tipo de cambio, el mercado informal ha operado por encima de ese tipo de cambio de una manera considerable. Y en definitiva, ha presionado incluso lo que llaman los economistas rezago cambiario, ha generado incluso una presión al alza de algunos precios en dólares. Bien, vamos con estas impresiones a una primera pausa y regresamos con mucho más de qué se dice de economía aquí en radiocomunidad.com.
Continuamos con nuestro programa que se dice de Economía en Radio, comunidad.com. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram, @se dice libertad, en Twitter, @se dice, por nuestra página web www.sedice.org, donde va a encontrar interesante información sobre artículos, fíjense ustedes, artículos académicos, artículos de opinión, va a encontrar libros de descarga gratuita, va a encontrar investigaciones interesantísimas, va a encontrar videos a charlas, conferencias. Usted puede ingresar a la Plaza de las Ideas y inscribirse en los talleres y cursos que tenemos. Va a encontrar los índices que nosotros desarrollamos, entre los que se destaca el inflaciómetro de Caracas, el reporte de calidad de vida, el de servicios básicos, que está sumamente interesante. Es decir, usted va a encontrar muchísima información económica desde, por supuesto, desde los fundamentos del libre mercado y de la libertad individual. Así que no olviden entrar a www.sedice.org.ve. Y nosotros seguimos, por supuesto, hablando de noticias de actualidad económica. Y vamos con esta nota de prensa que me pareció sumamente interesante. A ver, déjenme probar algo acá. No puedo hacer esto. Me pareció sumamente interesante por quien lo menciona. Fíjense, Banca y Negocios titula: Maduro aclaró que la recuperación del salario será con bolívares orgánicos y limpios. Vamos a ver qué dice esta nota de prensa, que a mi juicio está bastante interesante, por lo menos su titular. Este jueves, el presidente venezolano Nicolás Maduro resaltó el proceso de recuperación de los salarios y pensiones que inició este año y que aclaró se realiza con bolívares orgánicos y limpios. Esto es interesante y parece un sarcasmo. Vamos a ver. Durante una reunión con miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, señaló que mejoramos la industria petrolera, la pusimos a tono, ahora con la primera mejoría viene el primer paso: llevar el salario mínimo a medio petro, y con ese medio petro todas las tablas salariales y de pensiones hacia arriba. El mandatario aseguró que el proceso de recuperación salarial no lo va a parar nada ni nadie. Iremos mejorando todo lo que hay que mejorar, todo lo que se va a recuperar, y Venezuela seguirá su paso propio sin ayuda de nadie, insistió. Luego de culminada la primera etapa del diálogo social con presencia de la Organización Internacional del Trabajo en el país, el presidente de Fede Cámaras, Carlos Fernández, explicó que el aumento del salario mínimo depende de la productividad del Estado y de la empresa privada, no solamente de la voluntad del empleador. ¿Sí? Del empleador. Qué raro que diga que y no solamente de la voluntad del empleador. A ver, porque tendría sentido que dijese, no solamente de la voluntad del empleado, o no solamente de la voluntad de el gobierno. En fin, el gobierno venezolano ha sido criticado en años anteriores por generar excesiva liquidez monetaria con la emisión de dinero inorgánico para el pago de salarios y bonos sociales. Y hasta aquí vamos a detenernos. Fíjense ustedes qué ha ocurrido hasta ahora, ¿no? ¿Qué ha ocurrido hasta ahora? Lo que ha ocurrido hasta ahora es que el aumento del salario mínimo se financiaba a través de lo que decía en la nota anterior el profesor Balsa, que lo hemos dicho nosotros en muy reiteradas oportunidades aquí en Que se dice de Economía. El aumento del salario mínimo, de hecho hicimos un especial de esto, el aumento del salario mínimo se financiaba con emisión de dinero, es decir, se financiaba a través del Banco Central de Venezuela. El Estado venezolano no tenía un incremento de ingresos fiscales a través de impuestos o tributos, pero aumentaba el salario mínimo. ¿Cómo tú financias un aumento del salario mínimo si tú no tienes dinero? Bueno, el gobierno tiene la posibilidad de emitir dinero a través del Banco Central de Venezuela, emitir dinero de la nada. Y estos incrementos salariales eran completamente inflacionarios. Ahora, en su momento, el discurso político era que esto se debía a una guerra económica, que quería acabar con el salario de los trabajadores, etc. Y por esa razón, a mí, como economista, me sorprende, me causa incluso un poco de gracia, que el mismo Nicolás Maduro haga la mención de que estos incrementos salariales se hagan con, de nuevo, bolívares orgánicos y limpios. Ya nosotros
hicimos un análisis con relación a este pasado incremento del salario mínimo a aproximadamente $36, que eso, bueno, eso varía, ¿no? Pero en dólares era aproximadamente $36, 175 bolívares integrales, si mi memoria no me falla. Y destacamos que era muy probable que este incremento no fuese inflacionario por dos razones. La primera es que el sector privado ya ofrece una remuneración por encima de ese incremento. Es decir, básicamente quienes se benefician de ese incremento no es el sector privado, sino el sector público. Y dos, decíamos que probablemente el aumento del salario no era inflacionario porque muy probablemente, valga la redundancia, el gobierno estaba financiando este incremento del salario con ingresos fiscales, es decir, no a través de la emisión de dinero por parte del Banco Central de Venezuela. Y esto es muy importante, estas diferencias son severamente importantes y al parecer el mismo Maduro lo sabe y por eso hace la acotación. Es decir, que nuestro análisis, si creemos lo que estamos leyendo, nuestro análisis, hecho aquí en que se dice de economía, no estaba del todo desacertado. Es decir, y de hecho, vean ustedes, la variación de precios que se ha generado no fue realmente significativa luego del incremento del salario, es que no tenía por qué hacerlo, porque de nuevo el sector privado ya estaba pagando por encima de ese incremento salarial. Es decir, si el salario mínimo, si el salario medio del sector privado, el que paga el sector privado, ronda los $60, $80, el salario mínimo está en $36, 175 bolívares, ahí no iba a haber ningún efecto, no hay nada que aumentar salvo los pasivos laborales. Ahí sí puede haber quizás un efecto mínimo en los precios, porque aumentan los pasivos laborales. El incremento pudo haberse generado a través del aumento del salario del sector público, siempre y cuando ese salario tú lo hayas, ese incremento del salario, tú lo financias a través de emisión de dinero. Si no lo financias a través de emisión de dinero, no hay mucho de qué preocuparse. Puede existir un salto en los precios, pero no un efecto inflacionario como tal, como se estuvo generando en años anteriores. Así que esto es importante también destacarlo, el hecho de que el sector público pueda orquestar incrementos de salario y que tenga los ingresos fiscales para poder financiar esos incrementos. Y eso va a tono también, es decir, ese vestigio, por así llamarlo, de unas finanzas equilibradas, ¿sí? De una disciplina fiscal, esa era la palabra que estaba buscando, va cónsono con la disminución de la inflación. Es decir, si existe estabilidad fiscal, es decir, si yo no gasto más de lo que me ingresa, pues entonces con el paso del tiempo la inflación va a ir disminuyendo, tal y como ha ido disminuyendo, que hay que destacarlo. La inflación ha ido disminuyendo de manera considerable, quizás no de manera satisfactoria, pero de manera sí considerable. Y quizás, si se mantiene disciplina fiscal, esto se logre para finales de año, una inflación anual de 2 dígitos, quizás no la ideal, pero sí significativamente menor que la inflación con la cual cerramos el año 2021. Entonces esto es importante tenerlo en consideración. A ver, vamos con una pausa antes de culminar el programa para luego hablar sobre este tema que está interesantísimo y se trata sobre la desdolarización de la economía venezolana. Así que antes de hablar de esto, vamos entonces con una siguiente pausa y regresamos con mucho más de qué se dice de economía en radiocomunidad.com. Regresamos con nuestro programa que se dice de economía aquí en radiocomunidad.com. Recuerden que se dice de economía se transmite todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, completamente en vivo. Estamos completamente en vivo aquí transmitiendo en radiocomunidad.com. Síganos a través de nuestras redes sociales en Instagram, @se dice libertad, en Twitter, @se dice, y por nuestra página web www.sedice.org.ve.
Y nosotros seguimos, ¿no? Bueno, analizando la economía venezolana, lo que más nos gusta hacer. Y tenemos aquí ya compartiendo pantalla sobre este navegador. Y fíjense, Finanzas Digital titula, que vamos a comenzar con este análisis, nos quedan 8 minutos y vamos a comenzar rápido con este análisis. Sudeban, operaciones a través de los puntos de venta en todo el país se incrementaron 22% tras la implementación del impuesto a las grandes transacciones financieras. ¿Qué nos dice este titular? Qué bueno que las personas están utilizando medios de pago en bolívares, porque puntos de venta, para utilizar los puntos de venta tienes que tener una cuenta bancaria en bolívares, ¿de acuerdo? Tienes que tener una tarjeta de débito o tienes que utilizar una cuenta custodia y ellos te debitan, pero lo cierto es que el comerciante recibe bolívares. Y de aquí no vamos a sacar mucho, lo que nos interesa más que todo es el dato. Ahora, fíjense que esto sí es una afirmación, esta titular de Banca y Negocios. Impuesto a las grandes transacciones financieras presionó reducción de la dolarización de salarios y de las transacciones en abril. Veamos. La dolarización de las remuneraciones alcanzó al 63% en abril de 2022, me imagino yo, inferior al 69% observada durante el mes anterior. Esto está raro. La dolarización de las remuneraciones alcanzó al 63% en abril de 2022, supongo, inferior al 69% observado durante el mes anterior. Es decir, este mes de abril, del total de remuneraciones, 63% se hicieron en dólares, inferior al 69% que se realizó en marzo. O sea, en marzo, las remuneraciones del 100%, 69 se hicieron en dólares, y en abril no fue el 69, sino el 63. De acuerdo con el más reciente reporte sobre remuneraciones del OBF. Aunque en el marcaje de precios se mantuvo la misma proporción del mes previo entre los precios en bolívares y dólares, en el caso de las transacciones realizadas por el comercio y los servicios se apreció en abril una caída de los pagos en dólares y el consecuente aumento de los pagos en bolívares. Efectivamente, los pagos que se realizaron en el comercio y los servicios en bolívares representaron durante abril el 53% del total, lo que implica un aumento significativo respecto del 49% del mes de marzo. Es decir, la cantidad de transacciones realizadas en bolívares aumentó. Ahora, de ahí a decir que hay un efecto de desdolarización en la economía venezolana, hay un largo trecho, pero larguísimo trecho. Y esto es lo que nosotros tenemos que analizar en esta nota de prensa, ¿de acuerdo? ¿Qué es importante destacar acá? Yo lamentablemente no puedo, a ver si yo puedo irme a la próxima nota de prensa. Sí, aquí está, a ver. No, sí, con estas dos notas de prensa tenemos más que suficiente. Fíjense ustedes. Se está diciendo ahí en discusión, con estos 5 minutos de programa que nos quedan, se está diciendo que el impuesto a las grandes transacciones financieras, y voy a dejar de compartir pantalla, está motivando, está generando la desdolarización de la economía venezolana. Y fíjense ustedes, para poder hablar de desdolarización hay que hablar de dolarización. Y para hablar de dolarización hay que preguntarse por qué la gente se dolarizó. ¿Por qué la gente decidió migrar al dólar, preferir el dólar, abandonar el bolívar? Pese a que el bolívar tiene todas las de ganar en cuanto a medios de pago se trata. Tú puedes pagar con transferencia bancaria, puedes hacer un pago móvil, puedes utilizar tu tarjeta de débito. Aquellos pocos que tengan tarjeta de crédito pueden utilizarla. Lo cierto es que, en cuanto a medios de pago se refiere, usted puede pagar en bolívares. Es más fácil pagar en bolívares que pagar en dólares. Pero la gente se dolarizó. ¿Por qué la gente se dolarizó? La gente se dolarizó porque había hiperinflación y hay inflación. Porque una inflación de 200% interanual a abril es una variación de precios completamente significativa. O sea, una variación de precios terrible. Estamos diciendo que los precios se triplicaron en un año. Y esto sigue significando una erosión del poder adquisitivo de los venezolanos. Bien. ¿Qué es importante destacar acá? Que la gente no se dolarizó por gusto. La gente no se dolarizó porque haya visto en el billete del dólar un diseño más bonito, más atractivo. No.
La gente se dolarizó porque estaba escapando de la erosión del poder adquisitivo. Ver cómo tu dinero se deshace día tras día y que al final de mes tú no puedas acceder a los bienes y servicios que quieras acceder. De eso se trata el tema de la dolarización, que las personas huyen hacia una moneda buena o que consideran buena, es decir, una moneda que en ese mercado preserve su poder adquisitivo, su poder de compra. Por eso es que en una primera instancia las personas, si bien pagaban en bolívares, dolarizaban sus ahorros. Más tarde, concretamente luego del año 2020, 2019, después de la serie de apagones que se produjeron, que colocaron en knockout a los sistemas de pago en bolívares, yo digo que ese fue el momento en el que pagar en dólares dejó de ser un tabú, porque ya se estaba gestando el proceso, dejó de ser un tabú luego de los apagones en el año 2019. Y las personas comenzaron no solamente a ahorrar en dólares, sino comenzaron a pensar en dólares, que esto es lo que nos importa mucho a los economistas, que la gente piensa en dólares. Por eso es que es importante cómo tú fijas los precios, es decir, cómo los calculas. La gente calcula las ganancias y calcula utilidades, calcula costos en bolívares o los calcula en dólares. La gente sigue estando dolarizada. Un impuesto del 3% no va a revertir este proceso que es realmente complejo y que su reversión es complicada. Es un tema de confianza a la que estamos nosotros sujetos en este momento. Es decir, retornar a la confianza sobre el bolívar. Esto no lo va a lograr una política coactiva como lo es la aplicación de un impuesto para desincentivar el uso del dólar. Eso no es así. Lo que puede estar ocurriendo es que esa modificación a la ley de los impuestos a las grandes transacciones financieras, su aplicación sea completamente engorrosa. Hay de hecho comercios que ni siquiera han actualizado su máquina fiscal, porque hay que comprar máquinas fiscales para poder actualizarse al nuevo impuesto. Hay personas que no saben cómo operar. Usted le hace seguimiento a abogados tributaristas, a contadores, y es realmente abrumador la cantidad de correcciones, anotaciones, inquietudes que tienen que resolver, porque hay una gran confusión en torno a la aplicación de este impuesto. Y si hay confusión, hay personas que se deciden sencillamente abstenerse por un momento. Pero es que estamos hablando de que la dolarización es un proceso complejo, un proceso donde la gente dejó de confiar en el bolívar y donde, pese a las dificultades de pagar en dólares, la gente prefiere hacerlo. Porque pagar en dólares no es fácil, hay que tener el cambio exacto, que si el tema del billete, que si el deterioro del billete, que si el billete está en buen estado o está en mal estado. Pese a esos problemas transaccionales a los cuales se encuentra el dólar en Venezuela, pese a eso, la gente lo sigue prefiriendo. Y es porque prefiere asumir esos costos a ver cómo se liquidan sus ahorros en sus cuentas bancarias. Entonces, un impuesto no va a revertir un proceso de dolarización. No crean que los agentes económicos son tan ingenuos. No crean que las personas son tan ingenuas. Puede estar ocurriendo una distorsión de hecho, producto de una ley cuya aplicación es difícil cumplir y ha colocado en apuros a los comercios que, por supuesto, están angustiados sobre el tipo de declaración, pago de este impuesto, porque si no lo hacen correctamente, pues serían multados por la autoridad tributaria. Con estas impresiones vamos a culminar el programa de hoy viernes, esperando que el contenido de qué se dice de economía haya sido de completo agrado. Recuerden que este programa se transmite todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, completamente en vivo en radiocomunidad.com. Sin más que agregar, espero que tengan ustedes, por supuesto, una muy bonita tarde, pero sobre todo un muy feliz fin de semana y un feliz Día de las Madres. Hasta el próximo viernes.